Acá está. Ahí está. Bueno, Javier, te mando un abrazo. Te agradezco la presencia en el canal, en nuestro canal de Gabriel el Rojo. Vamos a hacer la charla y es una charla en el caso tuyo entre amigos, porque así te considero con otros investigadores que no conozco, uno, bueno, toma más distancia, o con otros intelectuales, ¿no? Javier Trimboli nació, estuve viendo, a ver si no me equivoco, en 1966, ¿no? Tal cual, Gabriel. Sí. Profesor egresado de Filosofía y Letras de la UBA, docente de nivel medio desde 1992 a la actualidad, fue profesor de Flaxo, también fue docente de la cátedra de Oscar Terán, Pensamiento Argentino y Latinoamericano, que hizo época. Bueno, ha participado en varios ciclos televisivos, incluso hasta fue guionista o participó en la película Belgrano, ¿no? Javier también. Sí, también. Publicó, entre otros libros, Por el camino de Violet Macé en 1999, La izquierda en la Argentina en 1998, que me parece que publicó Manantial en su época, Discutir al Perín junto con Roy Ora en 1997, un libro que compré hace poco, 2 siglos en 12 meses, no lo había leído, Pensar la Argentina, también en colaboración, perdón, con Roy Ora, perdón, claro. No, sí, claro, está bien. Los ríos profundos, Hugo del Carril, Alfredo Varela, un detalle en la historia del peronismo y la izquierda del 2015, Sublunar, entre el kirchnerismo y la revolución, entre otros textos. Bueno, Javier, yo quería empezar con algo que cuando me reúno con los historiadores es una pregunta que me parece interesante, atractiva para aquellos que por primera vez se acercan a la historia o tienen este bichito de la pasión por la historia, que es cómo comienza tu acercamiento a la historia, tu amor por la historia, en qué momento y qué escenas de lectura o qué texto, bueno, ahí aparece en el Faro. Yo hago una presentación del canal donde en la presentación del canal escribí un texto que se llama mi pasión, la historia de una pasión, y yo ahí marco, por ejemplo, que a mí me partió la cabeza a los 13 años, y es un libro que yo quiero y defiendo mucho, que fue el 45 de Félix Luna, ¿no? Digamos. Bien. Para mí, para un chico de 13 años, leer eso era tocar el cielo con la mano, ¿no? Quiero decir, yo siempre, a mí me gusta esto de las escenas, Bien. Está muy bueno. Dale, Javier. Está muy bueno. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho la invitación y la conversación. Para mí, ante todo, es eso, una conversación entre amigos también. Mirá, está bueno esto de pensar esas escenas fundantes en la relación que uno fue construyendo con la historia. Bien. En mi caso tengo varias, quizás algo dispersas. Recuerdo de muy chico, en mi casa había un libro de Álvaro Yunque, que era una historia de la Argentina. Y era un libro pequeño, si no me equivoco, pero por mi recuerdo entiendo que me atrapó en más de un momento ese libro. Debería volver a leerlo, realmente no lo tengo, tampoco está en la biblioteca de mis padres, por lo tanto lo he perdido, tendría que chequear ahora en la web si se puede conseguir. Pero lo cierto es que era un libro que a mí me había interesado mucho, ¿no? De Álvaro Yunque fue militante del Partido Comunista, un intelectual interesantísimo, entre otras cosas tiene una extrañísima biografía sobre Calfucurá y además muchos cuentos para niños. Supongo que algo de todo eso se entremezclaba en su manera de contar la historia. Eso es uno. Después, ya más grande, segundo año, en la escuela secundaria, recuerdo, no en la escuela, sí en casa, leer Los 10 días que conmovieron el mundo de John Red, otro libro que me fascinó en ese entonces, sobre todo porque me permitió sumergirme en la Revolución Rusa. Lo leí con
con enorme interés y también pasión en ese momento, probablemente también cierta literatura latinoamericana, Carpentier, algo de Vargas Llosa, algo de García Márquez, que en ese momento, eran principios de los 80, momento todavía de la dictadura, pero que sin embargo circulaba entre compañeros, entre compañeras, en los pasillos del colegio, de la escuela, también en la biblioteca familiar. Y esas lecturas, que si bien en este caso eran de literatura, me fueron aproximando, acercando, llevando, arrastrando incluso, hacia la historia. Ahora bien, recuerdo sí un profesor que nos hizo leer Chiaramonte, extraño, yo estudiaba en la Nacional de Buenos Aires, y un profesor se llamaba Chapela, que era un profesor que había sido una alta autoridad del colegio Pellegrini durante la época de los militares, por lo tanto sobrevolaban sobre él acusaciones de diverso tono acerca de su colaboración con la dictadura. Nos dio de leer Nacionalismo y Proteccionismo Económico. Un librazo. Un librazo, y nos interesó muchísimo, muchísimo. Después de algunas lecturas de la Revolución Francesa, que nos dio también un muy buen profesor, que fue Darío Roldán, aunque no venía, digo, me acuerdo que su presencia no era demasiado asidua a clase, probablemente porque era el año 84, 85, estaba todo muy revuelto. Y después sí, ya como militante político, porque lo mío, bueno, en relación con la historia, creo que terminó de ajustarse, terminó de imbricarse a través de la militancia política. Y recuerdo que yo militaba en la Juventud Comunista, que en las escuelas de formación, sobre todo en ese momento tan extraño que es el año 85, 86, donde el Partido Comunista está haciendo una suerte de viraje en su línea, entonces nosotros empezamos a leer con muchísima avidez dos libros que hasta hace muy poco tiempo en el Partido Comunista estaban prohibidos. ¿Verdad? Dos autores. Uno, Milcíades Peña, el otro, Rodolfo Puigros. Entonces, recuerdo que yo ahí me lancé con muchísima avidez a la lectura de esos dos autores, que recuerdo que los compraba. Bueno, de Puigros había una edición de Hispamérica que había salido nueva, de Milcíades Peña estaban los viejos libros de fichas que uno podía conseguir en la calle Corrientes. En Lorraine. ¿Cómo? En la librería Lorraine. En la librería Lorraine, tal cual, sí. Y recuerdo entonces que en algunos espacios de formación al interior de la Juventud Comunista, a mí me tocaba llevar la voz cantante y me interesaba muchísimo entonces organizar de alguna manera grupos de estudio o clases a través de esta bibliografía sobre historia argentina. Bueno, te diría que serían esas escenas las que... En el Partido Comunista también, yo recuerdo, yo también era, no era militante, pero era simpatizante. A los 13 años leía el órgano del partido, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tal cual. Y recuerdo haberle dado la mano muy emocionado cuando yo tenía 13 años en la calle Jonte a Rubén Íscarro, que era un dirigente del Partido Comunista. Fue candidato a presidente y había sido dirigente de la Constitución. Claro, estaba Irene Rodríguez, que era otra dirigente. Y bueno, y recuerdo, a ver, te habrá pasado a vos, los libros de la pequeña biblioteca marxista-leninista, que eran chiquititos, y ahí estaba el manifiesto, ahí estaba... toda la obra de Lenin. Exactamente, eso... pero bueno, por lo que yo estoy escuchando, vos sos un privilegiado, teniendo en cuenta que estudiaste en el Nacional Buenos Aires. Lo mío o de otra gente es más de barrio, ¿no? Digamos, en colegios donde uno hizo lo que pudo, porque digo, en un Nacional Buenos Aires podés acercarte a determinados textos que de repente quizá uno se acerca en un profesorado. No sé si eso era así en la época de la dictadura, porque ahora que vos estás diciendo eso, te quería preguntar. En la época de la dictadura, por ejemplo, en el Nacional Buenos Aires, ¿se leían autores marxistas? ¿O los profesores, no. O tenías profesores que bajaban línea? Ya, sabes que ahí, Gabriel, ahí es recontra interesante esto que estás diciendo, y yo sí sé que obviamente, y sí, en ese entonces y probablemente también ahora en el Buenos Aires, había una circulación de ideas, de libros, de conversaciones, insisto, muchas veces más en los pasillos que en el aula, que eran muy interesantes, ¿no?
Y uno sabe que en ese sentido, claro, tuvo ese privilegio, sí, llamémoslo así. También una marca con la que en mi caso discuto mucho, no sé por qué, rápidamente te dije, para iniciar esta conversación, probablemente porque tuve que recordar esas escenas de lecturas que me proponías, pero yo no hago ostentación de, de haber estudiado en ese colegio, con el cual tengo una relación bastante complicada, pero digo, cambio más allá de esto. Durante los años de la dictadura, no, claro, yo entré en el año 1980 y entre el año 1980 y el año 1983, por supuesto, era imposible que un profesor propiciara la lectura de algún autor que tuviera algún tipo de simpatía por el marxismo. Sin embargo, era imposible. Dije Radio Roldán y dije Chapela, colaborador o supuesto colaborador ligado a la dictadura, que nos dio de leer Chiaramonte, pero nos da de leer Chiaramonte ya creo que en el año 1984 o 85, también Darío Roldán, 1984 y 1985. Bien, después, ya en la llamada Primavera Democrática, una profesora extrañísima que tuvimos de literatura, nos hizo leer Hernández Arregui. Interesantísimo para pensar el problema el drama del nacionalismo, ¿no? Cuando el nacionalismo se vuelve nacionalismo sin pueblo, a propósito de Lugones. Rarísimo, pero muy interesante. Eso en la llamada Primavera Democrática, en la postdictadura, que realmente abrió una serie de fallas, de líneas de fallas, que permitieron que aparecieran estas cosas. Durante los años de la dictadura no. Sin embargo, me estaba recordando una profesora de literatura que se llamaba, no me acuerdo el nombre, María de las Carreras, era la hija del último rector del proceso militar, o sea, una persona simpatizante del franquismo expresamente, nos hizo leer George Orwell. Y nos hizo leer George Orwell, creo que Rebelión en la Granja. Sí, Rebelión en la Granja, no fue en 1984, fue Rebelión en la Granja, y yo directamente leí 3 páginas y dejé de leerlo, no lo quise hacer nada, no quise saber nada con ese libro, sin saber que venía de un marxista que estaba discutiendo con el estalinismo, ¿no? Sin saber del POUM, ¿no? Sin saber de su participación en la Guerra Civil Española. Lo que a ella le interesaba, sin duda, era una lectura de Orwell en donde el individuo liberal se veía acosado por el Estado. Entonces, recuerdo que con un par de compañeros y compañeras empezamos a leerlo y directamente lo dejamos de lado. Y bueno, en parte ahí se fundó mi no del todo buena relación con Orwell. Javier, claro, vos estudiaste igual que yo en lo que va del final de la dictadura a la transición democrática, pero digamos, mira, por curiosidad, el colegio en esa época acompañó, por ejemplo, ideológicamente Malvinas, todo eso, el proceso Malvinas, quiero decir, se pronunció a favor de la guerra, no digo, te pregunto, digo, si eso... Sí, sí. Y otra cosa que también te quería preguntar, para aprovecharte, porque estuviste en el Nacional en esa época, si se silenciaba la cuestión de los estudiantes desaparecidos del Nacional Buenos Aires. Sí, no, a ver, el colegio estaba el Nacional Buenos Aires estaba, creo yo, y ahí te preguntaría a vos, Gabriel, ¿no? Pero creo yo que como todo el sistema educativo estaba muy verticalmente alineado con las decisiones del proceso, ¿no? Y en ese sentido había, a propósito de los desaparecidos del colegio, hubo un silencio que fue un silencio flagrante, que nunca desde las autoridades nada vino a resquebrajarlo ni un poquito. Y después, por supuesto, en relación con Malvinas, se hizo de la guerra de Malvinas al interior del colegio una suerte de ejercicio permanente de estar atentos, de recordar, al mismo tiempo de celebrar esa recuperación. Bien, en el año 1982, lo recuerdo también bien porque, claro, para uno fue, quiero decir, lo más interesante que ocurría era que, por un lado, el edificio de la dictadura que tenía en un colegio como ese, uno de sus, ¿no? de sus ladrillos importantes para el sistema educativo, en esa coyuntura empezó a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque recuerdo bien que nosotros
yo era, en ese entonces todavía ni estaba ligado ni al centro de estudiantes, me empiezo a ligar en la coyuntura de Malvinas. ¿Por qué? Porque se empiezan a organizar comisiones de solidaridad con los soldados en Malvinas, y esas comisiones de solidaridad empiezan a estar empujadas y empiezan a estar de alguna forma motorizadas por jóvenes militantes que están al interior del colegio hasta ese momento, digamos, clandestinamente o bajo los zócalos. Aparecen, bien, motorizando estas comisiones, y uno se suma, yo me sumo, tantísimos otros nos sumamos, y eso pasa a ser el origen del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Sí, yo lo que recuerdo es que el alfonsinismo surgiente eran vistos por algunos profesores como la cabeza de la hidra, que hay que cortar. Yeah. Quiero decir, el propio alfonsinismo era visto como una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de granjismo, sí, eran Sí. terribles los discursos. Eso es así, en mi caso, porque yo estuve en un colegio católico, peor todavía, pero aparecía eso, ¿viste? Era algo. Vos sabés que yo eso no lo vi tanto, quizás porque, claro, este era un colegio que tenía, recuerdo de hecho una profesora, que era una muy buena profesora de literatura, López del Carril, y me acuerdo que ella, sin duda, era radical. Y la otra más, la Meyer, también una muy buena profesora de literatura, aunque bastante un gesto y una manera muy despreciativa de tratar a los alumnos. Eran radicales, eran radicales. Me parece que en el Nacional de Buenos Aires la marca más profunda siempre de parte del grupo, de parte del cuerpo de profesores, por supuesto, hoy cambió muchísimo, era el antiperonismo. Claro. ¿No? Y esa era la marca más contundente. También recuerdo, Gabriel, me estás haciendo recordar, no sé, que estamos ya, es una charla entre amigos, debe ser con un café, no con esto. Claro. Bueno, te decía, me estás haciendo recordar que un profesor, o justamente este año, porque se cumplen los 40 del premio Nobel de Pérez Esquivel, me acuerdo que un profesor en octubre de ese año, 1980, primer año, un muy buen profesor de historia que se llamaba Garro de apellido, no se hizo el sota, ¿no? Dijo que acá ganó el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, e hizo una reflexión que entiendo fue bastante interesante. No puedo recordarla con precisión, por supuesto, pero me parece que no fue el mero hecho de que haya dedicado parte de su clase a hablar de Adolfo Pérez Esquivel, sin duda lo llevó a hablar también o por lo menos a rozar la cuestión de los derechos humanos, y sin duda entonces también a proponer algo, ¿bien?, que resquebrajaba ese silencio tan estridente, ¿no?, que hacía el colegio respecto a lo que había ocurrido durante esos años. Javi, ¿te parece que, no sé si lo leíste, que Ciencias Morales refleja ese clima, el que escribió Martín Cohen? Está interesante la pregunta, Gabriel. Es un libro que sin duda vale... Sumá la película también. Vale la pena leer. Sí, la película no la recuerdo tan bien, la película de Diego Lerman. La novela, yo creo que la novela tiene un problema, para mí tiene un problema, que es yo diría así, ¿no? La novela, a la vez que denuncia una situación o a la vez que trabaja sobre una situación de un autoritarismo en su fase altamente paranoica, a mi entender, lo que principalmente me trajo problema con la novela es algo así como un titeo, como decía David Viñas, el titeo del escritor, ¿no?, la cierta burla del escritor hacia la figura de la preceptora, ¿no?, que finalmente es la que no entiende nada, la que no comprende nada, la que es burlada, que se cree ella aquella que controla la historia, pero finalmente la historia la termina burlando a ella, y coloca es muy interesante, yo creo que es muy propia del Nacional de Buenos Aires, digo, se coloca muy bien esa novela en la línea de juvenilia, ¿no? Se ubica muy, muy bien en esa misma línea, con esa suerte de pedantería que es tan propia de los
exalumnos del Nacional de Buenos Aires. No lo digo, es algo con lo que cargamos y tratamos de hacer algo. No lo digo por un rincón, que además es un excelente escritor, sino que lo digo por eso que el Nacional de Buenos Aires nos fastidia. Perdóname una anécdota muy pequeña, Gabriel. Alperín Dongui cuenta, esto lo cuenta Alicia, creo que se llama, una chica que escribió, una mujer, una colega que escribió un libro sobre el Nacional de Buenos Aires, que es su tesis de doctorado. Y cuenta que una vez lo entrevista Alperín Dongui, que también estudió en el Nacional de Buenos Aires, y que Alperín Dongui cuenta que una vez tomando examen en Estados Unidos, se presentó a su mesa un muchacho con rasgos orientales, era surcoreano en su ascendencia, y que sin embargo él se dio cuenta que era argentino y había estudiado en la Nacional de Buenos Aires. ¿Por qué dice Alperín que se dio cuenta? Por esa mezcla, dice así, entre suficiencia aristocrática y pedantería judía. Bien. Suficiencia aristocrática y pedantería judía. Hay algo del modo del Nacional de Buenos Aires que históricamente ha tenido que ver con eso. Ojo, no digo por entero, digo en su canal principal. En su canal principal ha tenido que ver con eso. Para discutir, ¿no? Por supuesto, pero... ¿Vos sabés dónde lo noté eso? Esto lo digo con todo respeto, ¿no? Yo fui compañero de profesorado del Federico Lorenz. Claro. Cuando estábamos en el Alicia Moro de Justo, Federico vivía en una pensión, ¿viste? Un personaje. A veces ni tenía para el colectivo. Pero cuando lo escuchábamos hablar, nosotros decíamos, este tipo es de otro pozo. Mientras nosotros apenas estábamos en Hernández Arregui, él ya había pasado por la Ilíada, la Odisea, el Quijote. Había una marca, había un tic, que en un principio, no te digo después, nada que ver, pero en un principio nos resultaba chocante. Claro. Un poco, o nos resultaba, creaba una fricción. Claro. Quizá era un prejuicio nuestro, pero que había una marca en el Nacional de Buenos Aires, en él y en otro compañero que ahí había, sí. Había una marca y que no entendíamos por qué no habían elegido la universidad. ¿Entendés lo que te digo? Sí. La semana pasada entrevisté a Eduardo Rinesi y Eduardo pasó es profesor del Nacional de Buenos Aires. Sí, claro. Y una de las preguntas que me olvidé de hacerle es si el Nacional de Buenos Aires sigue siendo, creo que ya no, formador de clase dirigente, como fue en una época. Porque en una época pasaba la clase dirigente por ahí. Quizá hoy es otra marca, quizá hoy es otro contexto, ¿no? No sé, ¿no, Javier? Pero bueno. Sí, no, por un lado te digo que creo que está buenísimo lo que para mí a Federico Lorenz hace bastante, no lo veo hace un tiempo, pero siempre lo voy a considerar un amigo. Y es interesante, ¿no? ¿Qué hacemos aquellos que estudiamos en el Buenos Aires por un motivo o por otro? Decisiones muy primeras, con las que además no estoy enojado, no estoy enemistado con esa decisión en la que sin duda intervino uno, pero también intervino la herencia, también intervino la propia familia. En mi caso, mi familia, soy el primero, el único que estudió en la Nacional de Buenos Aires. ¿Qué hacemos luego con eso, no? ¿Cómo tratamos con esa situación? Que no es menor, ¿no? Que no es menor. ¿Por qué? Porque en un punto, esto que señala Alperín como tono, bueno, y hay todo un trabajo acerca de qué se hace con esa marca, que es la marca de una herencia, ¿no? Que se arrastra de una herencia. Me parece que, claro, Federico Lorenz lo trabajó de una manera, ¿no? Cada uno ahí lo trabaja de una forma, de otra. Y esa otra cuestión que plantea Gabriel me parece que es interesantísima, ¿no? Que el gobernador de la provincia de Buenos Aires provenga del Nacional de Buenos Aires es un dato importantísimo, ¿no? Que uno de sus ministros más importantes, como es el Cuervo Larroque, también provenga del Nacional de Buenos Aires. ¿No te parece, Javier, que
o entras en tensión con esa marca, o la cosa termina en el discurso que humilla al otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo con vos, y me parece que también, ¿no? Yo creo que en el caso, obviamente, de Axel Kicillof o de Cuervo Larroque, hicieron otra cosa con eso, ¿no? O Claro. Mariano Recalde hicieron otra cosa con eso. Porque si no, sí, digo, hay algo de esa marca que te lleva a, bueno, perdóname esto, El propio, para mí hay escuchame, Javier, el propio Federico, nosotros creíamos que se iba a dedicar a los estudios clásicos, con todo el respeto que uno tiene por los estudios clásicos, y se dedicó a la izquierda, a los montoneros, a la, digamos, ¿me entendés? A las sí, sí, experiencias de la radicalización política, a Malvinas, o sea, ¿entendés? Uno decía, no, este se va a dedicar, este es un erudito que se va a dedicar, no sé, digamos, quizá va a ir a lenguas clásicas o a, claro, no, claro. y se, como quien dice, entre comillas, se metió en el barro. Quiero decir, habrá habido también una tensión en el mismo. En, Sí, sí, yo creo que está, tal cual, yo pienso que es así. Hay algo ahí, pero creo que se está trabajando bien, me parece, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo un enorme problema. A ver, un ejemplo, la revista que salía en el Nacional de Buenos Aires se llamaba Aristócratas del Saber. Que en verdad era, mirá qué interesante, en un primer momento esa revista que empieza a salir durante los años de la dictadura toma su nombre en burla, ¿no? En crítica, en discusión con los dichos de uno de los rectores más tremendos que tuvo el colegio, él sí sin duda cómplice y al mismo tiempo instigador de las desapariciones del colegio, Michilo. Lo cierto es que en un discurso, durante los años de dictadura, si no me equivoco, en el 78, hablando ante los alumnos, dice, lo que pasa es que ustedes son aristócratas del saber. En un primer momento la revista se llama Aristócratas del Saber con signos de interrogación, o sea, aristócratas del saber, se lo pregunto. Lo cierto es que poco a poco los signos de interrogación se borraron, los signos de interrogación que marcaban que estaba siendo apropiada críticamente esa definición. Los signos de interrogación se borraron y quedó la afirmación, aristócratas del saber. Para mí, el problema de Buenos Aires es un problema que uno podría decir, es el problema de, resume un problema mayor, el problema de los intelectuales, el problema de antiguamente la letrada y la cultura, las culturas de una nación, las culturas populares tan afectadas, humilladas, transidas de tensiones, dolores, tragedias de un país. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? A la vez también decir, Gabriel, esa cultura letrada tampoco es monolítica y siempre rica. La mayor de las partes de las veces se transforma en una cultura bastante pobre, bastante libresca. Entonces, digo, hay todo ahí un problema que también está ligado al tema de la autorización, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires es una máquina de autorizar palabra, que luego se sostiene con esa autorización, ¿no? El tema Claro. es cómo esa autorización trabaja con su politicidad, que nunca es de ella sola, sino que es de la sociedad y de la cultura en la que está inscripta, que es mucho más amplia. Bueno, ahí están esas tensiones que son bárbaras. Hay que ver también este trabajo de tesis de doctorado que vos decís, a ver lo que dice. Vos decís que hay una tesis de doctorado Sí, sobre el Nacional de Buenos Aires, hay que ver si trabaja estas cosas, Javier. O sea, sí, vos sabés que no la leí, ¿no? Me enganché con la introducción y la tengo que leer. Que si no me equivoco se llama Alicia Méndez, la colega que escribió este trabajo. a su vez, bueno, de ahí también surgieron tantos jóvenes desaparecidos que tuvieron un camino en tensión con el propio colegio también, si vos querés, digamos, ¿no? Así que Totalmente, bueno, o sea que es una caja de resonancia, digamos. totalmente. Javi, suponele que viene un joven, viste, estudiante de nivel medio, y te dice, profesor, para mí la historia la escriben los vencedores. Eso me decía mi papá. ¿Y la voz de los vencidos dónde está, profe? Bien. Eh,
Si me dice eso, ¿qué le digo? Y en un punto nos liga con lo que veníamos conversando, ¿no? A ver, yo creo que la escritura, ¿no? La escritura, las más de las veces la escritura se lleva bien fundamentalmente con, si no con los vencedores, con los que tienen resto para no ser derrotados del todo. Incluso uno podría decir, el mismo acto de la escritura implica la existencia de ese resto, ¿no? Ese no ser derrotado del todo, ¿no? Ahora, a mi entender, no hay duda, los mejores libros de nuestra cultura fracturada, peleada, con tantos encontronazos, tensiones, Argentina, son los libros que logran dejarse atravesar, dejarse interrumpir, dejar que la voz, ¿no?, de esos que tuvieron el resto para no ser derrotados del todo se deje interrumpir por voces de esos otros, de esas otras, que en un punto llegan a conquistar el texto. Pienso, por ejemplo, Gabriel, en Lucio B. Mansilla, ¿no? Una excursión a los indios ranqueles, 1870. Lucio B. Mansilla, si bien fue un derrotado, Lucio B. Mansilla, ¿por qué? Porque era sobrino de Rosas, porque su padre fue un federal conspicuo, porque luego de la derrota de Rosas en Caseros no le fue fácil incorporarse a la élite gobernante. Si bien Lucio B. Mansilla fue un derrotado, tenía tantísimo para que esa derrota no lo llevara ni a la humillación plena ni al silencio. Hubo derrota, pero la escritura siguió siendo suya. Hubo derrota, pero siguió con una carrera al interior del Estado y al interior del ejército, por supuesto. Por lo tanto, puede escribir un libro como ese. Pero lo más interesante es que Mansilla, esa derrota suya, que no fue final, la transforma en la posibilidad de que al interior de una excursión tenga voz Mariano Rosas, ¿no? El cacique Ranquel, con el que se encuentra y celebra tantísimas conversaciones y también fiestas, celebraciones en Leubucó. Para que hable este gaucho Miguelito, ¿no?, que es un gaucho que se ha visto obligado a internarse en la tierra de indios, perseguido por las fuerzas policiales, las fuerzas del ejército de la civilización. O la China Carmen, todas esas figuras que toman la voz en el texto de Mansilla y que Mansilla es tan respetuoso de dárselas que uno podría decir, ellos sí fueron derrotados. Y la voz de ellos, yo diría así, si la voz de Mariano Rosas, de Miguelito, de la China Carmen, no las hubiera recuperado Mansilla, ese derrotado que no tocó fondo, ¿bien?, no las recuperaba nadie, las perdíamos esas voces, las perdía la historia, las perdía esta alumna o este alumno que me hizo esta pregunta. Ahora, el trabajo complicadísimo que tenemos que hacer nosotros como profesores es cómo desbrozar el texto de Mansilla o la voz del Cabo Gómez, otro más del que cuenta Mansilla, cómo desbrozar el texto de Mansilla y dejar que aparezcan estas voces. Claro, el problema, Javier, que es un problema fascinante y muy complejo, es en qué momento de la historia o de la cultura o de la literatura o de lo que sea, el humillado, el ofendido, el marginal, comienza a tener una voz propia sin intermediaciones, porque en última instancia, Mansilla es por interpósita persona el que brillantemente, que duda cabe, habla del otro, pero cuando el otro adquiere voz como otro mismo, como unidad misma, porque también estoy pensando en el siglo XX, Javier, Operación Masacre. Claro. Donde Walsh le da
la voz, en un momento dado, cuando vos lees Operación Masacre, eso que para mí es un libro extraordinario para cualquier edad, pero para un adolescente a mí me causó mucho impacto. En un momento, y yo no sabía quién hablaba, si era Walsh o los que estaban, o los... Los sobrevivientes, sí. Exactamente. Ahí también también uno puede pensar en el Nunca Más, donde ahí también aparece la voz de las víctimas. Y también quizá uno puede pensar, Javier, en el documental. Habrá que esperar en el documental, ese fenómeno del cine, donde el propio humillado o ofendido, a través quizás siempre de la intermediación del documentalista, tiene su propia voz, digamos. Pero lo que vos estás planteando es interesante, pero también pienso lo que dice Foucault, cuando Foucault dice, en el caso de las rebeliones de las cárceles, cuando en las cárceles, en determinados momentos, los que están en prisión toman su propia voz. Claro. Y dice, no, voz intelectual no, acá estamos nosotros. O en el Mayo francés, donde también adquirieron su propia voz sin necesidad que esté un Sartre ahí. Digo más, creo que hasta lo situaron a Sartre. Quiero decir, es un proceso fascinante, complejo, pero el caso de Mansilla me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué hubiera sido también, es cierto, ¿no, Javier, de esas voces? Sí, ahí está bárbaro, es un gran tema. Hay una conversación muy linda que mantienen Gabriel Di Meglio junto con Raúl Fradkin con Ricardo Piglia, que está en un libro en el que yo también colaboro, con un artículo que se llama Hacer Política del siglo XIX. Hacer Sí, Política del siglo XIX. que hablan sobre las actas del juicio, sobre... Claro, está buenísimo esa conversación, tal cual, hablan sobre su cuento a las actas del juicio, en donde, claro, lo que hace Piglia es trasladar esa pregunta de Gayatri Spivak, ¿no? ¿Puede el subalterno hablar? ¿Alguna vez el subalterno hablará? ¿Puede el subalterno hablar? O a la hora de que habla, ya está montado en un dispositivo que lo hace hablar, ¿bien? Que es un dispositivo que ya no le pertenece como subalterno, que ya en todo caso lo saca de esa posición. Bueno, eso es un gran problema, que también, sí, yo creo que es un enorme problema, ¿no? También tiene que ver con cuando, digo, de otra forma, por supuesto, pero cuando escribimos, cuando pensamos, ¿qué está pensando por nosotros? ¿Qué de nosotros está pensando? ¿Estamos dejándonos pensar por una institución? ¿Estamos dejándonos pensar por una institución? ¿Estamos escribiendo en su nombre? ¿O cuando hay algo de lo que pensamos que produce otro tipo de alianza por fuera del nombre de esa institución? Lo de Walsh y Piglia lo trabajaba mucho y me encantaba, ¿no? Dice Piglia, Operación Masacre. Cuando Walsh hace Operación Masacre no tenía grabador todavía. No tenía grabador. Entonces el esfuerzo que tenía que hacer era un esfuerzo de la memoria y de la literatura, de la escritura, para recuperar, tomar, devolver la voz sin grabador. Cuando escribe quién mató a Rosendo, ¿bien? Ahí sí, ahí sí, ya opera el grabador, ¿no? Opera el grabador. Y eso hace que, dice Ricardo Piglia, no me di cuenta de la misma manera yo, que él se da cuenta que hay otro tipo de escritura, en tanto que una no tuvo el sostén del grabador y la otra se sostuvo en él, aunque esa idea del sostén también uno la podría discutir. También uno la podría discutir. ¿Por qué? Porque pienso también en el documental, ¿no? Bueno, hay un muchacho recontra interesante que es César González, que es un pibe que vive en una villa y tiene todo su itinerario, su trabajo, en relación con su vida en una villa de Gran Buenos Aires, y hace cine. Bueno, ahí me parece que hay interesantísimas posibilidades, ¿no? Interesantísimas posibilidades. Claro, por O a ejemplo, veces, a través del montaje, esas voces de los otros también son acopladas a narraciones que exceden a esos otros humillados y ofendidos, como claro, decía. Javier, por ejemplo, estoy pensando en algunos actores del neorrealismo italiano, estoy pensando también en Pasolini, hacen trabajar a gente que no son actores, o sea, que son, digamos, o sea, ¿me entendés? Lo que hace el neorrealismo es impresionante también.
Totalmente. Trabajan marginales, ¿viste? ¿No? Totalmente. Digamos, igual hay una cosa que para salvarnos un poco y estar tranquilos, Javier, es que cuando uno, caso de Mansilla o caso de Sarmiento con el Facundo, le da la voz a otro, hay una fascinación por lo popular. Sí, claro. Entonces, eso también, ¿no? Se dejan ganar por lo popular. Esa tensión. Pero bueno. Sí, ahí, eso que es algo notable y que creo que es el gran tema también hoy, ¿no? Creo que hace poco Horacio González decía que hoy es una suerte de incógnita. Es una suerte de incógnita y yo diría, hay toda una operación para que el estado de ánimo, el sentir, los sentires de las clases populares no irrumpan socialmente y se coloquen ante nuestros ojos, ¿no? Quiero decir, es una gran pulsión la que ha llevado, y pienso también en Pasolini, pienso en el neorrealismo italiano, que lo antecedió, pienso en Sarmiento, en Mansilla, en Walsh, la impresión de que en lo popular, en lo que está extramuros la sociedad burguesa, es donde radica la fuerza, la vitalidad para transformar a esa sociedad, ¿no? Y me parece que ha sido durante mucho tiempo esta idea uno de los alicientes fundamentales, ¿no? Si de algún lado se tomaba, si de algún lado todo aquel que tuviera un pensamiento crítico respecto a la sociedad en la que había nacido, se había formado, si en algún lado podía obtener fuerza y vitalidad para a esa sociedad transformarla, volverla otra, era en ese extramuros en donde se encontraba el pueblo, ¿no? Los trabajadores, aquello que estaba siendo, que había sido, que seguía siendo explotado. Mansilla y los ranqueles, digamos. Y Mansilla tiene como uno de sus sueños la posibilidad de volver a Buenos Aires y conquistar Buenos Aires, él convertido en una suerte de emperador, con el apoyo también de los ranqueles. Bueno, delirios, ¿no? De Mansilla que tenía y muchos, pero claro, por ahí operaba yo diría, como un juego de la cultura que la enriquecía. Ahora, siguiendo al maestro Horacio González, Horacio dice por ahí que para este tipo de ejercicios intelectuales necesitas que la razón no confronte con el mito, no confronte con lo popular, no cree una diferenciación, sino que tiene que inmiscuirse, engarzarse con aquello que desconoce o que lo atrae. Porque si vos marcás una diferenciación entre la razón y eso llamado popular, es un problema. Te quedás con Godard y nada más. Totalmente. Claro. Totalmente. Claro, avanzamos. Javi, esta pregunta yo también te la había querido hacer cuando nos vimos aquella tarde en el café ahí en Chacarita. ¿Qué te interesó de un autor como Alfredo Varela, el autor de Los Ríos Profundos? Es un autor interesante, fuera de foco quizá en el campo intelectual argentino. Yo estoy pensando, en los últimos tiempos estuve comprando mucho material, Javier, estimado Javier, de autores que están ninguneados por la crítica y que a mí me interesa mucho porque se mueven dentro de un realismo. He comprado mucho Bernardo Cordon, Bernardo Berbisky, Wernicke, Pisarello. ¿Quién los lee? Joaquín Gómez Vaz. ¿Quién lee esos autores? Y hay un lenguaje ahí, hay una deriva de la ciudad, hay una jerga, hay un argot, hay una realidad, alias Gardelito, pienso, que para mí es una maravilla. Pero, ¿qué te pasó a vos en cuanto al motivo de elección de Alfredo Varela? Otra figura interesantísima, donde hay muy poco escrito sobre él, que es Hugo de Carril. Notable actor, brillante cantante, gran director de cine en la época
en esa época de la industria, esa relación de tensión con Perón, con Evita. Digo, es muy interesante eso. Eso, salvo este trabajito, no conozco, digamos. Por eso te pregunto el motivo de la elección de Alfredo Varela, vos y Guillermo Cort también, ¿no? Realmente, claro, claro. Sí. Mirá, te cuento el interés que tuvimos por Alfredo Varela, ¿cómo decirlo? En términos muy directos, concretos, se ligó a una clase que compartimos, que dimos, junto con Guillermo Korn, a colegas docentes en un espacio de la Escuela de Capacitación Docente del CEPA, en donde estábamos trabajando a propósito del peronismo, Las aguas bajan turbias, ¿no? La película que se estrena en 1952 de Hugo del Carril, como bien vos decías, y nos interesó, claro, hacer una genealogía de esa película, ver cómo se había cocinado, ¿no? Cuál era el palincesto, así dice Horacio González, le gusta plantearlo de esa forma, que la había antecedido, ¿no? Cómo se había escrito con anterioridad esa película. Y es así que llegamos a Alfredo Varela, al Río Oscuro. A la vez, nos interesaba muchísimo en ese entonces, creo que empezamos a concebir ese libro en el año 2011, nos interesaba muchísimo por lo que estaba ocurriendo en Argentina en ese entonces, ¿no? Esta impresión de que entre el peronismo y la izquierda tan solo había habido un momento de cruce que se había dado en los 70 y que había terminado en una tragedia. Por lo tanto, que la relación entre peronismo e izquierda era una relación equívoca, una relación muy frágil, apenas perceptible. Bueno, a propósito de este trabajo que empezamos a hacer sobre Hugo del Carril, ¿no? La voz, ¿no? de que le pone la voz de la marcha peronista, ¿no? Que se estrena en 1949, toda su relevancia en relación con el peronismo, y esta novela de Alfredo Varela nos conecta entonces nuevamente con un eslabón previo en la relación izquierda. Alfredo Varela era militante del Partido Comunista. De hecho, estaba preso en 1951 cuando colabora en la realización del guión. ¿Sí? Y esta figura emblemática del peronismo como era Hugo del Carril. Quiero decir, a través de la historia de Alfredo Varela, un militante del Partido Comunista, quisimos ver, a propósito de su novela y de la película del Carril, este vínculo, esta relación. A la vez, nos encontramos con que El Río Oscuro es una grandísima novela. Es una grandísima novela que, como muy bien vos señalabas, Gabriel, se encuentra entre esas novelas del realismo, que muy rápidamente se las tildó de realismo socialista, y al tildársela a la novela de Varela como realismo socialista, se la dejó de lado. Es otra cosa. No es realismo socialista, es otra cosa. No hay nada de pedagogía de clase fácil, no hay nada de heroicidad histórica de una clase obrera destinada a la construcción de una sociedad por fin libre. No, hay lucha de clase, hay confusión, hay equívoco, hay pasiones desatadas, hay desconocimiento, hay dificultad para entender cuáles son los caminos de una lucha. Todo eso a propósito de los Yerbales, ¿no? A propósito del trabajo en el Alto Paraná, aparece en una novela como El Río Oscuro, a través además de dos hermanos que llevan un apellido fantástico, que es el apellido Moreira. Bien, Moreira. Que en la película se transforma el apellido y pasa a ser Varela. Perdón, me estoy olvidando el apellido en la película. Pero la película son Santos y Rufino, bueno, Peralta. Creo que Peralta. Y Peralta, me parece. Lo cierto es que, quería decir, el apellido Moreira, porque es un apellido que además los hace incursionar en el siglo XIX y en los rebeldes primitivos del siglo XIX. Pero la novela es de 1943. Quiero decir, es una novela del siglo XX, de lucha de clase, de sindicatos, de la columna Prestes, que desde Brasil se ve llegar, ¿no? De explotación, de mucho alcohol también,
pero también es una novela que se inscribe en la saga de los rebeldes primitivos del siglo XIX. Todo esto es Varela. Es un realismo de primer orden, ¿no? Algunos dicen, lo comparan con la novela La Vorágine de José Eustaquio Rivera, ¿no? El colombiano. Puede ser, algo de eso tiene, pero quiero decir, afincarla o tan solo encuadrarla en el realismo socialista es empobrecerla y sacártela de encima. Bueno, nos interesó mucho eso, ya que estamos, te cuento también, Gabriel, hicimos ahora una editorial muy chiquita y muy interesante, muy buena editorial llamada Omnívora, sobre todo por el cuidado que pusieron en la edición del libro. Nos pidió a mí y a Guillermo Con que compiláramos una serie de escritos de Alfredo Varela que hasta este entonces solamente habían estado en periódicos y folletos. Uno de ellos se llama También en la Argentina y esclavos blancos. Bueno, ese fue el título que le dimos a un librito que acabamos de sacar, que es un libro de Alfredo Varela. Lo que hacemos con Guillermo Con es escribir un prólogo. El título es sencillamente fantástico. También en la Argentina y esclavos blancos son una serie de artículos que escribe Varela en 1941. O sea, sí, detrás de Las aguas bajan turbias, película icónica del peronismo, estaba El río oscuro, la novela de Varela de 1943. Detrás de la novela de 1943 de Varela estaba este artículo particularmente, que se llama También la Argentina y esclavos blancos, que es de 1941, que es cuando Varela, volvemos a la discusión, a la charla anterior, cuando Varela decide, cuenta Raúl Larra, impulsado por Álvaro Yunque y por un dirigente sindical, Marcos Kanner, conocer el Alto Paraná. Un porteño que se va al Alto Paraná, se zambulle en esa otra realidad, empieza a conversar con los mensú, y conversando con los mensú, empieza a construir primeramente unas notas en donde denuncia la superexplotación en el Alto Paraná. Luego una novela. Hay un antecedente, pero en otro registro, ¿no? Que es Los Desterrados, de Horacio Quiroga. Totalmente. Muy buena novela también, y que también ha sido una buena película. Totalmente. Muy interesante, incluso fuera de todo lo que venía siendo Quiroga, ¿no? Quiroga, totalmente. Sí, claro, ahí la presencia de Quiroga ahí es interesantísimo, ¿no? ¿Cuál es esa literatura que ha recorrido y que ha incursionado en el Alto Paraná y en la vida de los mensús, ¿no? Y lamento plantearlo así. Ojalá que no sea esta una historia terminada, ¿no? Ojalá que esta historia que inicia sin duda Quiroga, o un poco atrás, Barrett, ¿no? El Paraguay, el español que se exilia al Paraguay, que es Rafael Barrett, y escribe lo que son los Yerbales y Dolor Paraguayo. Toda esta historia que continúa, por supuesto, con Varela, y bueno, claro, es una historia maravillosa, sobre todo, insisto, porque habla de este intento de diálogo, de conversación entre un modernista o un lector de Kropotkin o un marxista, ¿sí? Y esas clases populares. Claro, eso que vos decís, esto último que salió, ¿se consigue esto de Alfredo Varela? Sí, acaba de salir editorial Omnívora, una muy linda editorial, Omnívora. Claro, pero por ejemplo en cualquier librería de Buenos Aires, te digo Hernández o por decirte, digamos. Bueno. Y yo me imagino que sí, que ya debe estar, ya debe estar. Y ahí vos decís, recopila otros textos, otros artículos de Alfredo Varela. Claro. Porque él, además de esa novela, escribió otras novelas, ¿o no? No, lo interesantísimo de Varela, claro, y es complicadísimo de Varela. No, Varela no escribe otras novelas. Varela tiene un libro de poesía. De poesía. Tiene muchos folletos. Nosotros, de hecho, en esta edición, que lleva como título También en la Argentina hay esclavos blancos, que son las notas periodísticas que publica en una revista que se llama Ahora, en 1941, también recogemos un folleto que también se publica ese año, que se llama La Masacre de Oberá, que habla de una masacre
ocurrida, no verá, en marzo de 1936, también. Relegada plenamente a la historiografía argentina. En Misiones se conoce mucho de esto. Bien. Entonces, él escribe ese folleto. La novela que escribe es única. Luego tiene algunos otros proyectos, pero no llega a realizarlos. Sin duda, Alfredo Varela lo capturó la militancia partidaria, lo capturó la militancia del PC. Lo atrapó plenamente la militancia del PC. El PC hizo de Alfredo Varela, que, insisto, era un hombre de la bohemia de Buenos Aires de los años 30, de una nueva vanguardia realista, con una búsqueda, como planteábamos, de alejarse de los cánones de ese realismo socialista, que luego funcionó como la etiqueta que se le puso a su obra. Un tipo recontra interesante, muy gustoso del tango y sabedor de la cultura del tango. Ahora, a Varela finalmente se lo encuadra como militante a pleno del Partido Comunista y como, sobre todo, un delegado internacional que va y viene a los congresos internacionales de la paz, que está aquí y allá. Bueno, me acaban de comentar, lo comentó un compañero de la Biblioteca Nacional, que encontró una imagen de Alfredo Varela en un documental que hace un grandísimo documentalista ruso, ucraniano, si no me equivoco, que se llama Lonitsa, de apellido. El documental se llama Funeral de Estado. El documental es solamente solamente archivo de los funerales de Stalin en 1953. Este compañero de la Biblioteca Nacional, que también es escritor, se llama Tomás Juliácar, me comentaba que pudo ver esa película en un ciclo que se vio por YouTube, yo qué sé, durante esta pandemia, y que aparece Varela. En un momento aparece la cara de Alfredo Varela en los funerales de Stalin en Moscú, si no me equivoco, en marzo de 1953. O sea, ya estaba libre acá. Ya está, sí, claro. Ya estaba en la Unión Soviética. Ya empezó su camino de funcionario, ¿no? Más ligado al devenir de la lucha comunista, en ese entonces también muy ligada a lo que se llamaba la lucha por la paz, que a la lucha política y de clases en la Argentina. No. O sea, la derecha te diría un agente soviético. Claro, sí, claro. Sí, sí. Cuando uno escucha el nombre de Alfredo Varela, cuando yo era chico, mi papá que era antiperonista, digo, Alfredo Varela formaba parte de la constelación de perseguidos. Claro, claro. O sea, ¿cuál era? Lo habrás escuchado mil veces, Javier. La muerte del doctor Ingalinela, Alfredo Claro. Varela preso. Eran como íconos de la oposición, Sí. pero no se conocía esta historia. No. La relación con Hugo del Carril, ¿era buena la de Varela con Sí, Hugo del bueno, hay muchas cosas, disculpame, Gabriel, que no están en el libro que escribimos con Guillermo Coll, Carril? Sí, sí, sí. Los ríos profundos, pero lo que me acuerdo, ¿no? Sí, hay cosas geniales. A Hugo del Carril le interesa el libro de Varela. Le interesa el libro de Varela, quiere hacer su película a partir de ese libro. ¿Qué hace? Se entera que Varela está preso y va devoto a visitarlo a Varela. Y le pide la colaboración y Varela colabora en la realización del guión. Varela colabora en la adaptación del libro para la película y colabora en la realización del guión. Aún preso, quiero decir, en la cabeza de Alfredo Varela, aún estando preso, funcionaba que, yo diría así, funcionaba cierta autocrítica que el Partido Comunista había hecho respecto de no haber entendido lo que significaba el peronismo. Para Alfredo Varela el peronismo ya no era fascismo, era otra cosa y había que estar, entender, comprender y acompañar. Por lo tanto, y nos lo preguntamos con Guillermo Con, ¿habrá Alfredo Varela consultado al Partido Comunista para prestar su colaboración en la realización de esa adaptación de su libro para el cine? Yo pienso que sí.
Pienso que sí, y que de buena gana aceptó lo que se le dijo, y lo que se le dijo fue que sí, que había que colaborar, y que estaba bien colaborar, y que si surgía que colaborar era, entre otras cosas, lograr que el Partido Comunista se acercara a la clase trabajadora. Se llama muy bien, en el medio hay un personaje que es genial, que es el guionista principal que tiene Hugo del Carril, que se llama Borrás, de apellido, Borrás. Borrás era un español que se tuvo que exiliar una vez derrotada, una Un, vez repu- acabada. un republicano. Era un republicano, un poco más, era un republicano de línea anarquista, Claro. de línea anarquista. Y él se exilia en Argentina y Hugo del Carril trabaja con él. De vuelta, ¿no? Son estas filigranas que nos muestran que, yo diría, que el peronismo y su cultura no nacieron de la nada, sino que están imbricados, ¿no?